Muchas gracias, Juan Martín. Bueno, agradecemos de nuevo la presencia de todos ustedes, particularmente de quienes estuvieron exponiendo con sus intervenciones, con sus inquietudes y propuestas desde esta mesa, todo lo concerniente a visibilizar a niñas y niños en el marco de la discusión hacia el dictamen de la ley general en materia de desaparición forzada y desaparición entre particulares. En primer lugar, tengo que decir que no estamos comenzando con el tema. Tenemos ya más de 3 años trabajando en el tema, todo lo que tiene esta legislatura. No estamos tampoco comenzando el proceso legislativo. Hay un proceso legislativo importante. Hay una reforma constitucional que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. No es fácil reformar la Constitución. Primero pretendimos hacer una ley federal, las propias organizaciones nos exigieron que fuera una ley única, general, y trabajamos para lograr la reforma a la Constitución y darnos la facultad, otorgarnos la facultad al Congreso de la Unión en hacer una sola ley para todo el país. Eso es muy importante destacarlo. No estamos iniciando este proceso ahora, ni recientemente. Tenemos un tiempo ya trabajando, organizándonos en las discusiones de todo tipo, convocando también expertos y a otras organizaciones. Aquí hay organizaciones que han estado también en foros que hemos organizado sobre este tema. Entonces, es muy importante destacar entonces que estamos en la última etapa del proceso, que es muy, muy importante que hoy hayamos organizado este foro porque nos permite visibilizar de manera particular el sufrimiento, los estragos, las condiciones en que se encuentran las niñas y los niños frente a este grave problema. Eso en primer lugar. Segundo, por eso la gran pertinencia de haberlo convocado, Juan Martín, y sobre todo el agradecimiento de que todos ustedes y todas ustedes hayan estado acá. El delito no prescribe. Nosotros estamos armonizando 2 tratados internacionales. Uno es más avanzado que el otro, pero estamos armonizando 2 tratados internacionales: la Convención Interamericana y la Convención de Naciones Unidas. Y el delito no solo no prescribe, sino es continuo. Eso es muy importante destacarlo. Es verdad que estamos también, cuando hacen la iniciativa mía, porque es verdad, hay varias iniciativas. Nosotros no hemos dictaminado correspondiendo además al mandato del transitorio, la reforma constitucional, que nosotros redactamos, y discutimos cuánto tiempo nos damos para hacer la ley secundaria. Dijimos, muy bien, nos vamos a dar 6 meses, dando oportunidad que entre esos 6 meses, además el Ejecutivo termine de hacer la suya, porque nos planteó la importancia para el Ejecutivo de atender, a propósito de recomendaciones desde los organismos internacionales, del examen periódico universal, etcétera, que era necesario, frente a su compromiso con el ámbito internacional, también presentar su iniciativa. Dijimos, muy bien, atendemos como Senado de la República a que el Ejecutivo prepare sus iniciativas en esta materia y también en materia de tortura. El tiempo que le llevó al Ejecutivo, las consultas públicas en las que también nosotros participamos y muchos de ustedes también, tanto en esta materia como en la de tortura, les llevó al Ejecutivo más tiempo del que nosotros pensamos era el que necesitaban para lograr concretar sus iniciativas. Y en ese sentido se nos va los 6 meses y ya estamos en destiempo, ya estamos incumpliendo el transitorio de la reforma constitucional en el sentido de tener la ley en tiempo y forma como lo establecimos. También tengo que señalar que las propias organizaciones, una parte muy importante, pidieron que no fuera una iniciativa preferente. ¿Por qué? Porque nos están también exigiendo
que tengamos el tiempo necesario para dar su opinión. Me refiero no a los expertos, ni académicos, ni especialistas. Me refiero a las organizaciones, redes, comités de familiares de personas desaparecidas. Y en ese aspecto te contesto, Dolores, tenemos cuando menos programados, estamos afinando, 3 foros regionales en el norte del país, en el centro y en el sur, ¿sí? No para escucharnos a nosotros, los y las legisladoras, ni siquiera los expertos, ni siquiera las organismos internacionales, sino a familiares de personas desaparecidas. Para eso son los foros. A especialistas, defensores de derechos humanos, académicos, etcétera, ya los hemos escuchado mucho y los vamos a seguir escuchando. Ahora, estos foros regionales están delineados para escuchar a las organizaciones, comités, redes de familiares de personas desaparecidas, ¿sí? Ahí contesto tu pregunta. Entonces, de tal manera que esperemos que antes de que termine el mes de febrero, pues tenemos que empatar con otras audiencias también, de otros temas en materia de derechos humanos, entre ellas, insisto, la de tortura, ya tener prácticamente delineado cómo vamos a prefigurar el dictamen en un trabajo en conferencia con la Cámara de Diputados y tomando consideración de las propuestas que nos hagan también en estos 3 foros las y los familiares de personas desaparecidas. Hay una relación muy cercana con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Permanentemente estamos trabajando, la oficina y la comisión que yo presido, de manera particular, conmigo de manera concreta, para tomar en consideración también su expertise y su visión de cómo tenemos que avanzar para que esta ley sea una ley efectiva, una ley eficaz, una ley que armonice los tratados internacionales y sobre todo que aprenda del derecho comparado, cómo han resuelto en otros países este grave problema y que nos permita también a nosotros articular la ley y cada uno de sus mecanismos. La participación de la Cruz Roja Internacional de manera trascendental, lo quiero destacar, también es imprescindible en este sentido de tomar consideración de la experiencia internacional, de las mejores prácticas y por supuesto quiero destacar de manera relevante la declaración de ausencia, que no tiene nada que ver con el certificado de función, son 2 cosas totalmente distintas. La declaración de ausencia, como la configuramos particularmente en mi iniciativa, no en la del Ejecutivo, sino en la mía, también hace una revisión de las experiencias que se tienen en el propio país. Aquí tenemos 3 leyes a nivel local y entonces también hemos escuchado a participaciones exprofeso de cómo lo han vivido, cómo ha sido la experiencia en estas 3 entidades a la hora de exigir invocar la declaración de ausencia. Así también ahí no hay que descubrir el hilo negro, tenemos que saber qué es lo que ha funcionado, qué es lo que hay que corregir y eso quiere decir que no lo sigamos discutiendo porque nos debe quedar ese mecanismo muy bien inscrito para que no haya obstáculos en la exigibilidad de la reparación del daño y exigir la declaración de ausencia para evitar o para lograr el menor sufrimiento posible, la repercusión menos terrible de niñas y niños que se han quedado sin algún padre o madre o la persona que tiene la responsabilidad o tenía la responsabilidad de su custodia o de su protección de esa niña y niño. Sabemos que la ausencia no se puede reparar más que con el regreso de esa persona, así. Pero con la declaración de ausencia nos permite que los estragos de la desaparición que le afecta a la niña y el niño
a toda la familia, pero de manera más cruenta a quienes son menores de edad, pues le afecte lo menos posible, sobre todo en la cotidianidad de su vida, la escuela, su derecho a la salud, la atención médica, todo ese tipo de cuestiones que debemos garantizar no se interrumpan. Para eso, entre otras cosas, tiene la cualidad del mecanismo de la declaración de ausencia. Es necesario, además, insistir que la iniciativa plantea agravar cuando se encuentran los criminales y efectivamente la víctima, aunque haya aparecido viva, se agrava si es una persona menor de edad. Cuando es una mujer además embarazada, cuando es una adulta mayor, cuando es una persona con discapacidad. Por supuesto que también se agrave el caso de la desaparición forzada que es perpetrada por agentes del Estado o por aquiescencia, la autoridad. Aquí no hay manera de justificar el mando de la autoridad. No hay manera, Todos, nadie puede disculparse en el caso del mando de las instituciones. Todos van por igual, desde el que ordenó hasta que el que perpetró, que pudo haberse negado y que no se negó. Me explico. O sea, todo está totalmente claro y especificado. Obviamente que cuando se trata de niñas y niños, también hay que y mujeres, hay que articular otras leyes también. Entre que son peras o perones, hay que articular otras leyes. Efectivamente, la ley de trata, por cierto, la revisión que nosotros hicimos aquí en el Senado es muy avanzada precisamente para la protección. La actual ley como está ahora no funciona, Ahí está, claramente sus resultados. Y particularmente lo que tiene que ver con medios comisivos en la ley contra trata de personas, para personas menores de 18 años de edad, no necesitan comprobarse. Entonces, la articulación con esta ley, con la Ley General de los Derechos de la Niñez, de niñas, niños y adolescentes, o con la de atención a víctimas, o con otras leyes, tiene que ser articulada. Ese es uno de los grandes retos que tenemos cuando terminemos todo el proceso de configuración de estas nuevas leyes, de la revisión de otras leyes como la de atención a víctimas, que está en proceso de revisión, y otras más, me lleva más tiempo mencionarlas, pero que todas tendríamos que pensar en verlas desde un solo enfoque para que armónicamente y de manera integral puedan tener una eficacia, ¿no?, en la protección de los derechos humanos. Es necesario que yo les mencione, además de que vamos así está en mi iniciativa, estos conceptos de persona no localizada o extraviada va para afuera, Eso simplemente no puede ser. Desde el momento que llega una persona, un familiar, a una ventanilla de una autoridad, a decir, ha desaparecido mi familiar, en ese momento, se tienen que inmediatamente las unidades especializadas tienen que empezar a buscarla, desde ese momento. Eso es para todas las personas. Si se trata de niñas y niños, pues todavía tiene que además articularse otro tipo de cuestiones para buscarla. Sobre todo, todo lo que sabemos en la investigación criminalística, que las primeras horas son básicas. Ustedes deben recordar incluso cuál es el origen de Alerta Amber. Alerta Amber, justamente está diseñada por los familiares por papá y mamá de Amber, que igual que pasó con la sentencia del Campo Agonero contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coincidentemente señalaron las primeras horas básicas y fundamentales para encontrarlas vivas, para evitar que las mataran. Y entonces la definición del tipo penal, que me llevaría mucho tiempo ahorita hablar de eso, pero lo tenemos en las páginas del Senado, de mi comisión, en la mía, etcétera, es público, todas las iniciativas, ciertamente
establecemos con puntualidad, desde que el momento que una persona ha desaparecido, presenta su denuncia, en ese momento, desde ese momento se tiene que buscar. Eso quiere decir que vamos a tener que también dejar muy claro que las autoridades encargadas de eso tienen que profesionalizarse y tienen que especializarse. Porque cambiar esta cultura de que, ay, mire, se fue con el novio, espere 72 horas, al rato aparece a estar de tragos, oiga, pues a lo mejor está por ahí. Ese tipo de cosas ya van a estar debidamente sancionadas. No va a poder, y así va a quedar en la ley, no va a poder ningún agente policíaco esgrimir ese tipo de comentarios para eludir la responsabilidad, que hoy se practican en todas partes. Todas las quejas de familiares, unos de una forma, otros de otra, el viacrucis empezó cuando fueron y presentaron la denuncia. Oiga, mi hijo no llegó, oiga, mi marido no llegó, oiga, espérese. Y entonces allí inició el viacrucis de esas personas. No estoy descubriendo el hilo negro, así es, todas nos lo han dicho. Todas se unen y tienen un origen inicial característico de que la autoridad, en el momento que llegan a denunciar que esa persona, su ser querido, no llegó a su casa, desapareció, la autoridad actúa de esa manera. Entonces, si más allá de que fue voluntaria o fue involuntaria la desaparición, lo que tiene que hacer la autoridad es inmediatamente buscar a esa persona. Y claro, como es un delito continuado, la búsqueda de las personas que no han aparecido, por supuesto, necesariamente en la propia ley estableceremos la obligación, dando un tiempo perentorio en el transitorio, para la especialización de las unidades de búsqueda, para la profesionalización de estas unidades que estén articuladas en los 3 órdenes de gobierno. Esta es una ley única, pero no quiere decir que todo está bajo la responsabilidad del ámbito federal. Lo que necesitamos en la búsqueda de las personas desaparecidas es que haya una corresponsabilidad y coadyuvancia en los 3 órdenes de gobierno. En los 3, no nomás en 2 o no nomás en 1, en los 3. Y de manera clara y contundente tenemos que llamar la atención, por supuesto, de la autoridad municipal, porque es la que está abajo, ¿sí? Entonces, necesitamos profesionalizar, necesitamos actualizar, necesitamos dotar de las herramientas criminalísticas, tecnológicas, científicas, criminalísticas que transformen a nuestras policías. Ese es un gran reto, no nomás para esta materia, no nomás para hacer eficiente la búsqueda de personas desaparecidas, para todo. Ese es uno de los grandes retos que tiene México, tener policías distintas, totalmente distintas. Y en vez de resolver ese problema, pues ya saben, no es el caso de este foro, pero todos sabemos que lo que ha llevado al gobierno pues a sacar de sus cuarteles al ejército porque las policías no funcionaban. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que subsanarse porque además lo dice la Constitución. Ya estamos en tránsito de un nuevo sistema penal que en unos meses más, en junio, va a entrar en vigor, y entonces también tenemos que pensar desde este enfoque que el país está transformándose estructuralmente y todo esto tiene que ir el mismo camino. El problema que tenemos es que uno va acá, otro va acá, otro proceso va acá, otro va acá. Hay que intentar, hay que buscarlo, que todo vaya en este camino. La transformación va en el camino porque el país tiene que transformarse para lograr la concreción de las reformas que México, que nosotros hemos impulsado en nuestra Constitución y que ya derivan, mandatan, nos obligan a una revisión de todo nuestro marco jurídico. Por supuesto, los convenios con las policías internacionales, claro que tienen también que ser públicos, tienen que ser, me refiero a que también le den certidumbre a la gente, a las personas, porque muchos de los casos de repente salen fuera del país, o también tenemos personas que no son de México y que han desaparecido en sus lugares
de origen, se aduce, entraron a México y entonces es de entrada, salida, que transiten por a lo largo y ancho del país, se queden aquí, etcétera. Sí tenemos que tomar en cuenta que las cuestiones tienen que darse de esa manera para tener una ley que realmente funcione de manera correcta. La aspiración de que necesitamos, requerimos, tenemos el derecho a tener una buena ley, perdónenme, yo lo refrendo permanentemente. Esto de que las buenas leyes no funcionan en México, solamente en Suiza, Noruega, eso es una minusvalía que no la podemos aceptar. Tenemos que trabajar en la concreción, ya en esta última etapa, de que la ley en esta materia realmente funcione como tenga que funcionar, para que tengamos posibilidades de coadyuvar, de poner orden a esta situación tan crítica de violación a los derechos humanos que estamos sufriendo en nuestro país. No estamos en guerra, pero pareciera como que los estragos de esta situación nos evidencian como si estuviéramos en un país en guerra. Es realmente lamentable, pero bueno, quiero refrendar que ha habido voluntad política. La hay. Reformar una constitución, lograr el consenso de todas las voluntades políticas para lograrlo, para definir una sola ley, para estar ahora y cada quien desde su ámbito trabajando en propuestas que obviamente tienen que ser mejoradas a la luz del dictamen, tienen que integrar todas las observaciones doctas, etcétera, 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 pues reflejan que la preocupación es compartida. Hoy, aunque yo esté acá sola, no estén otros senadores, senadoras, yo les digo que en la discusión de todos estos asuntos que finalmente nos llevaron a reformar la Constitución no se hubiera logrado si no hay voluntad política. Así, voluntad política de todos los grupos parlamentarios, aquí y en la Cámara de Diputados, y voluntad política de todos nosotros para trabajar con ustedes, para organizar este foro, otros que hemos hecho y otros más que tendremos que hacer hasta llegar a la conclusión de estas leyes, como es nuestra obligación. Termino diciéndoles que no puede ser un cuento aspirar a que las niñas y los niños puedan transitar por nuestras calles, por los poblados, las comunidades, las ciudades a cualquier hora del día, en cualquier parte, y caminar seguros y llegar seguros a sus casas, a sus escuelas, a donde tienen que trasladarse las niñas y los niños en esta libertad de tránsito, en un país democrático. Esa aspiración tenemos que seguir luchando a buscar ese objetivo, porque si logramos ciudades seguras, calles seguras, comunidades seguras para las niñas y los niños, son seguras para toda la sociedad. Muchas gracias a ustedes por su participación. Cerramos este foro y que tengan ustedes una bonita tarde.